esta clase vamos a empezar a estudiar los acordes en cuarta y sexta. Concretamente, los acordes de cuarta y sexta, el cadencial y el de paso. Bueno, en realidad la profe me dio dos temas, ¿no? Un tema era el sexta y cuarta de paso, y luego me dio un tema que es la cadencia compuesta de segundo aspecto. Y la cadencia compuesta de segundo aspecto es como la primera, la del primer aspecto, pero incorpora un acorde en cuarta y sexta. Entonces, vamos a tratar primero de ese acorde. Bueno, cuando estudian teoría musical, probablemente hayan estudiado lo que es el estado fundamental de un acorde y sus inversiones, ¿verdad? Entonces, tenemos un acorde de Do mayor y por la técnica de la inversión podemos obtener los siguientes acordes. Este es un acorde 5, 3. Al invertirlo obtenemos un acorde 6, 3. Y si repetimos el proceso, ¿no? Ahora tenemos un acorde 6, 4. Si repetimos el proceso, vamos a obtener otra vez el acorde en estado fundamental. Entonces, tenemos acorde de estado fundamental, primera inversión, segunda inversión. Bien, son 5, 3 por los intervalos, por el intervalo, ¿no? Que se da una quinta y una tercera. Luego tenemos una sexta, una tercera y finalmente una sexta y una cuarta. Bien, los acordes de sexta y cuarta que vamos a ver hoy no tienen nada que ver con este acorde de cuarta y sexta. ¿Por qué? Porque los acordes que vamos a ver hoy son acordes que, a diferencia de este, son acordes disonantes. Este acorde de cuarta y sexta que vemos acá, que es el resultado de la inversión, es un acorde consonante. Entonces, ¿cómo puede ser que un mismo acorde con los mismos intervalos a veces sea consonante y a veces sea disonante? Bueno, es así porque el intervalo más característico del acorde de cuarta y sexta, que es el intervalo de cuarta, es el mismo un intervalo ambiguo. Entonces, en algunos contextos es un intervalo consonante y en otros contextos es un intervalo disonante. Probablemente en teoría también hayan aprendido que el intervalo de cuarta se clasifica entre las consonancias perfectas, pero esto no siempre es así. Como el intervalo más característico a veces es consonante y a veces es disonante, el acorde en sí a veces es consonante, a veces es disonante. ¿Por qué es consonante en este caso? Porque la cuarta se escucha como inversión de la quinta. Entonces, en el contexto de un acorde de tónica que cambia de posición, el intervalo de cuarta es consonante, ¿sí? Se entiende como la inversión de la quinta. En otros contextos, sin embargo, la cuarta es disonante. Por ejemplo, tuviéramos esta situación. A dos voces, son tres, ¿no? Son tres voces, pero una está duplicando más el sol. En este caso, si tuviera el teclado, podría tocar, ¿no? El ejemplo, y se podría escuchar bien cómo esta cuarta quiere resolver
a esta tercera. Entonces, cuando escuchamos la cuarta sentimos que quiere resolver a una tercera. Y ese deseo al escuchar un intervalo de querer que resuelva a otro intervalo más estable es precisamente, en eso consiste precisamente una disonancia. Por razones acústicas, la cuarta es un intervalo de consonancia perfecta, ¿verdad? Pero en el contexto de la música triádica, la cuarta siempre se escucha en relación a la tercera. Si volvemos en el tiempo, por ejemplo, vamos a una pequeña reseña histórica. En la Edad Media, por ejemplo, se utilizaban solo intervalos de consonancia perfecta. Perfecta de cuarta, de quinta y de octava justa en la música, la primera polifonía medieval, en los órganos paralelos, por ejemplo, o bueno, en esa polifonía se usaban solo intervalos de octava, de cuarta y de quinta. De cuarta como inversión de la quinta, ¿verdad? En ese contexto, la cuarta sí siempre es disonante. Sin embargo, a partir de finales de la Edad Media, comienzos del Renacimiento, los ingleses empezaron a experimentar con otros intervalos en la música y empezaron a usar intervalos de tercera y de sexta. En ese caso, la cuarta, al estar tan cerca de la tercera, se empezó a escuchar como una disonancia a dos voces, y también cuando se da en una voz superior, entre una voz superior y la voz del bajo. Acá, por ejemplo, también tenemos una cuarta, ¿verdad? Sin embargo, como no se da contra el bajo, pasa desapercibida, digamos. No la escuchamos como una disonancia más todavía en el contexto de la cuerda tónica. Bueno, entonces desde el Renacimiento tenemos esa ambigüedad en el intervalo de cuarta. Y desde el Renacimiento hasta el Barroco, pues, como siempre, en la armonía clásica ha permanecido así. Entonces, bueno, vamos a estudiar ahora algunos casos en los que se da el intervalo de cuarta, y de esos casos después vamos a derivar, vamos a empezar con dos voces y luego vamos a terminar con cómo se producen los acordes de cuarta y sexta, estudiando primeramente el intervalo de cuarta por ser el intervalo más característico. Entonces, solo para resumir, para que quede claro, la cuarta a veces es consonante, a veces disonante. Un acorde de cuarta y sexta, por lo tanto, a veces es consonante y a veces es disonante. En este caso es consonante, porque se escucha en relación a la quinta. Pero los intervalos de cuarta y sexta cadencial, y de paso vamos a ver que no tienen nada que ver con este intervalo de cuarta y sexta, porque no se producen con la técnica de la inversión, sino que son resultado del movimiento de las voces. Entonces, esperen un ratito, vamos a estudiar, voy a copiarlo y después les explico. Y ustedes vayan copiando también. Bueno, acá vemos dos ejemplos que, si estuviéramos contrapunto, nos remiten respectivamente a la segunda y la cuarta especie. Esta cuarta nos va a remitir al acorde de cuarta y sexta de paso, y este caso nos va a remitir al acorde cuarta y sexta cadencial.
caso sí es una disonancia, porque se produce entre una voz superior y la voz del bajo, que son las únicas dos voces que tenemos, ¿verdad? A dos voces siempre hay disonancia, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se producen las disonancias en la música clásica? Solo se producen de tres formas. Una disonancia se puede producir por desplazamiento rítmico, que es lo que ocurre aquí, un desplazamiento en la que esta nota se ha desplazado de este tiempo a este y ha creado la disonancia, la cuarta que resuelve, la tercera. Muy bien. Otra disonancia podría originarse por un movimiento melódico de bordadura que no estudiamos acá. Si estudiáramos el acorde de sexta y cuarta de bordadura, sí, pero como no nos toca, no estudiamos. Y la tercera manera en la que se puede originar una disonancia es con una nota de paso, que es este caso. Vean que en este caso la disonancia la produce la voz superior, que es la que debe resolver. En este caso, la voz que resuelve es la del bajo, porque es la que genera la disonancia. Y resuelve siempre por grado conjunto, según la segunda especie, en la misma dirección, ¿no? Y esta resuelve descendiendo. Esta es una disonancia 4-3, igual que otras disonancias, por ejemplo, la 7-6, la 9-8, la 2-3, etc. Bien, entonces vimos cómo melódicamente suena una cuarta, que es una disonancia. Ahora vamos a pasar del mundo del contrapunto de especies al mundo de la armonía y de la prolongación armónica. Y vamos a ver cómo a partir de esos movimientos melódicos, de este y otros, se generan los acordes que estamos estudiando. Bien, sí, vamos a explicar esto en un término un tanto que puede parecer un tanto extraño, pero que ya voy a explicar. Para entender el contexto, ¿no? Prolongación acórdica. Es una traducción del término en inglés que es chord prolongation. Yo lo traduzco así. Me parece bien, yo no lo vi en ningún lado. Pero, bueno, uno cuando es compositor, uno al escribir armonía, uno no piensa en conectar realmente un acorde con otro, con otro, con otro y con otro. Uno lo que piensa es cómo se puede extender un acorde en el tiempo. Extender o prolongar, por eso es prolongación. Si tuviéramos, por ejemplo, un acorde de Do mayor, ¿cómo podríamos extender este acorde en el tiempo? ¿Cómo podríamos prolongarlo? Una opción sería simplemente repetir el mismo acorde aquí y aquí, ¿verdad? Otra opción sería repetir el acorde cambiando la posición y la disposición de las voces. Si no involucramos al bajo, el acorde permanece en estado fundamental. Ahora bien, si movemos también la voz del bajo, entonces cambiamos de posición. Fíjense que acá hizo un movimiento contrapuntístico típico, que es también la posición del bajo fue del Do al Mi y la soprano fue del Mi al Do. ¿Ven que intercambiaron sus voces? Bueno, eso precisamente es un intercambio de voces. Y el Sol se mantiene y el Do se mantiene. Entonces hemos prolongado este acorde
simplemente repitiéndolo, pero cambiando de estado fundamental a la primera inversión. ¿Cómo podríamos elaborar más este acorde? No era el acorde en sí, sino el movimiento del estado fundamental a la primera inversión. Podríamos poner, por ejemplo, una nota de paso. Y ahora esto ya suena bien, pero para formar un acorde lo que debemos hacer es mover las otras voces de modo que armonicen, digamos, la nota de paso que sea en el bajo y generen con ese movimiento melódico un acorde que va a ser, por lo tanto, un acorde contrapuntístico, porque se genera por el movimiento de las voces. Entonces, el mi pasa por el re, al do hace otra nota de paso en sentido contrario al bajo, el tenor hace una bordadura descendente y la alto mantiene la nota sol como nota común. Entonces, fíjense que por el movimiento melódico de las voces, acá tenemos nuestro acorde de cuarta y sexta, que es precisamente un acorde de paso que nos lleva de un acorde en estado fundamental a su primera inversión, o al revés también, de una primera inversión al estado fundamental. Vemos que el acorde de cuarta y sexta no se generó invirtiendo un acorde, no fue el resultado de la inversión de un acorde, sino del movimiento melódico de las voces. De fundamentalmente la nota de paso que se da en el bajo, ¿no? que forma una cuarta contra el sol. Vemos que es exactamente el mismo caso que tenemos acá. Y la cuarta esta resuelve, por supuesto, a una tercera. Y para que quede bien claro, les voy a marcar el intercambio de voces que se produjo acá. Esto se marca así. Bajo el soprano han intercambiado sus voces. El mi fue al do, el do, y el do fue el mi. Entonces, intercambiaron sus voces. Las dos voces hacen do, re, mi, re, do, en sentido contrario, y una voz se mantiene y la otra hace una bordadura descendente. Entonces, cuando ustedes hagan sus ejercicios de armonía, ya saben que si tienen una tercera descendente por grados conjuntos, pueden aplicar la técnica de la prolongación armónica. Entonces, si tienen, por ejemplo, en la voz de la soprano un movimiento de tercera, la, si, do, ¿cómo podríamos armonizar este movimiento melódico? A ver, Nico. Con do, si, la. Exactamente. Do, si, la. Si tienen un bajo dado que es do, si, la, entonces hacen la, si, do en una voz superior. No tiene que ser precisamente siempre la soprano. Pero el intercambio de voces siempre debe producirse involucrando al bajo, por supuesto, porque es un acorde que cambia de posición. Ahí se da el intercambio de voces. Y después completar las otras voces, ¿verdad? Saber que una voz se va a mantener y otra va a ser una bordadura. ¿Y siempre va a tener esa nota de paso? Sí, siempre va a tener esta nota de paso. Porque así se genera el acorde, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad podríamos simplemente cambiar la posición del acorde de la primera inversión y no usar ningún acorde acá, ¿verdad? Si no quisiéramos prolongar más el movimiento. En ese caso también tendríamos un intercambio de voces, solo que habría un salto de tercera, aquí y aquí. Pero bueno, así se produce el acorde de cuarta y sexta de paso. Y ya saben cómo van a aplicar esto en sus ejercicios. Rimsky-Korsakov
tiene un ejemplo que es así, y después otro varía un poco más, pero la idea fundamental es la misma, ¿verdad? Y lo importante, lo que yo quería transmitirles, es cómo se obtiene el acorde, ¿no? Contrapuntísticamente. Claro, digo contrapuntísticamente porque son los movimientos lineales los que han generado el acorde. Entonces, es importante también que estos acordes son disonantes y son acordes contrapuntísticos. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo caso, al acorde de cuarta y sexta cadencial. Tampoco se genera por la inversión. Se genera por una técnica que estudiamos en el contrapunto especial, que es el desplazamiento rítmico, es este segundo caso. Ven que una nota que formaba una consonancia, esta voz, que sería la de cantus firmus, ha cambiado y esta se mantiene, se ha desplazado y ha generado una disonancia que resuelve. Puse 4-3, pero pueden ser otras disonancias, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, un do y tuviéramos un si, suponemos que es ligado. Esta es una séptima, que es también una disonancia, y resuelve descendentemente a una sexta, es una suspensión 7-6. Lo que genera el acorde de cuarta y sexta es una suspensión 4-3. Y este acorde proviene de una técnica muy vieja que consiste simplemente en retardar la sensible en una cadencia. Bueno, antes de pasar, habíamos visto, ¿no?, que antes en otras clases la cadencia compuesta de primer aspecto, ¿no?, que era lo siguiente: primero, cuarto, quinto, primero. Y ahora, según Rimsky-Korsakov, pasamos a la cadencia compuesta de segundo aspecto. Y él dice que es así: primero, cuarto, sexta, quinto, primero. Lo que voy a explicar ahora es que Rimsky-Korsakov hace un mal análisis de los ejemplos que pone, porque esta fórmula, bajo mi punto de vista, está mal. En realidad, como vamos a ver, la cadencia compuesta del primer y del segundo aspecto son la misma cadencia, según cómo se mire. Entonces, voy a copiar un ejemplo y ya les explico. Bien. Acá tenemos nuestra cadencia compuesta del primer aspecto, obviando el primer acorde del tónico. Tenemos cuarto, quinto, primero. Ahora, ¿cómo surge el acorde de cuarta y sexta cadencial? También del movimiento melódico de las voces. En este caso, este do se va a desplazar rítmicamente y va a generar una suspensión. Una suspensión. ¿Alguien me dice qué tipo de suspensión es? Es exactamente esta suspensión. Forma una cuarta contra el bajo, que es disonante, y resuelve una tercera. Entonces, esto se puede dejar así y
suena bien, es simplemente una nota extraña de armonía, como se suele decir. Ahora bien, el acorde de cuarta y sexta surge cuando acompañamos el retardo, la suspensión en la voz del tenor con una nota de paso acentuada en la soprano, que ahora hace mi y re, y por lo tanto produce los intervalos de sexta y quinta contra el bajo. Entonces vimos que ahí se originó nuestro acorde en cuarta y sexta. Y la cuarta resuelve a la tercera, la sexta acompaña a la cuarta y resuelve a la quinta del acorde. Entonces, ¿qué acorde tenemos acá? Bueno, son riffs y tenemos el acorde de tónica, ¿no? Son todas las notas del acorde de tónica. Acá tenemos do, mi y sol. Entonces, por eso descifra este acorde 1, 6, 4. Ahora bien, ¿es realmente este un acorde 1, 6, 4? Este acorde, si fuera primero, entonces este sí sería un primero 6 y uno primero 6, 4. Todos acordes consonantes. Ahora bien, por más que este tenga las notas del acorde de tónica, no es un acorde de tónica y no tiene función de tónica, porque lo que escuchamos al escuchar esta cadencia es que estas notas, la sexta y la cuarta, las escuchamos como notas extrañas al acorde, como disonancias que requieren ser resueltas a consonancia, a una quinta y a una tercera. Entonces, la cadencia sigue siendo cuarto, quinto, primero, solo que melódicamente se ha adornado con estos recursos melódicos. Entonces, Ritz dice en el tratado que la única nota que se duplica en el acorde de cuarta y sexta es la nota del bajo. Y él no explica por qué, pero la razón es que la nota del bajo es la única nota real de este acorde. Las otras son notas extrañas del acorde que requieren una resolución. Entonces, para terminar, vimos que los acordes de cuarta y sexta son acordes disonantes, son acordes contrapuntísticos. Aquí se generan melódicamente por la suspensión y la nota de paso, y aquí por movimientos de paso y de bordadura. Bien, y bueno, como nuestro libro, nuestro texto de referencia va a ser David Picorso, como es el libro con el que estamos estudiando. Entonces, si quieren analizar esto como cuarta, primera, quinta y sexta, recién acá el quinto y acá el primero, entonces está bien, está gramaticalmente correcto. Sin embargo, auditivamente y por sentido común sabemos que esto no es un acorde tónico. Bueno, finalmente, como un compositor, ya vimos que un compositor piensa en prolongación acórdica, es decir, que piensa contrapuntísticamente. Entonces, uno no debe creer que Beethoven o Haydn o Bach, al escribir armónicamente, pensaban, bueno, tengo un acorde de primero, luego de cuarto, luego de quinto, luego de sexto, etc. Ellos pensaban contrapuntísticamente, es decir, pensaban melódicamente y trabajaban melódicamente, y el resultado vertical, los acordes que se van dando, siempre son el resultado del movimiento melódico de las voces. Entonces, nosotros aprendemos armonía así, ¿no? Tenemos unos acordes y luego conectamos melódicamente los acordes, pero muchas veces, en la mayor parte de los casos, los acordes se generan por el proceso inverso, por el proceso que estudiamos en el contrapunto. Conectamos melódicamente melodías. Entonces, bueno, ya está ahora la profe les va a decir cómo van a ser los
ejercicio, yo les recomiendo, bueno, cómo van a usar en sus ejercicios. El cuarta y sexta cadencia, ya saben que si hay cadencias, pues ahí pueden utilizar. En realidad, este procedimiento de suspensión, etcétera, se puede usar con muchos otros acordes, ¿verdad? Pero bueno, estamos viendo cadencias en este momento.